Cuando Rusia invadió Ucrania el 22 de febrero de 2022, el mundo observó en shock cómo es que la geopolítica global se sumía en el caos. Las naciones respondieron rápidamente para intentar terminar el conflicto, pero el plan de Putin se desmoronó velozmente. Presumió que Ucrania caería en 2 semanas. Sin embargo, aquí estamos, con Rusia perdiendo equipos y recursos militares a un ritmo asombroso. Lo que debía ser una victoria rápida se ha convertido en un desastre lento y extenuante. Mientras Putin calculó mal en cada turno, Ucrania, respaldada por tecnología superior y entrenamiento occidental, ha cambiado la marea, transformando un supuesto blitzkrieg en un implacable enfrentamiento de guerra de trincheras. Mientras la guerra se prolonga sin un final visible, surge una pregunta crítica trascendental. ¿Cuánto más puede aguantar Rusia? Según algunos, el ejército de Rusia ya ha pasado un punto de equilibrio precario y está al borde del colapso, junto con toda la economía rusa. Esto es algo contradictorio con las cifras oficiales que sugieren que Rusia ha logrado acumular más de 1.3 millones de personal militar activo, lo que la convierte en el quinto ejército más grande del mundo por mano de obra. Compara estas cifras con las difundidas por el gobierno ruso justo antes de la invasión a inicios de 2022. En enero de 2022, se sugirió que Rusia tenía aproximadamente 360.000 personal militar activo en el frente ucraniano, una cifra que es aproximadamente el 25% del número actual. Esto implica que, a pesar de estar en guerra activa por alrededor de 30 meses, Rusia consiguió incrementar su mano de obra y presionar considerablemente a Ucrania y a los países que le brindan ayuda militar. Por supuesto, este enorme esfuerzo de reclutamiento es prácticamente insostenible a largo plazo, y es precisamente porque algunos expertos sugieren que Rusia podría ponerse entre la espada y la pared al presionar por un reclutamiento generalizado. Aún debemos discutir las bajas de Rusia y Ucrania durante los últimos 30 meses de guerra, y la situación puede complicarse cada vez más. En los primeros meses de la guerra, tanto Rusia como Ucrania exageraron mucho sus éxitos y subestimaron al ejército oponente. Esto generó una situación extraña, donde no se podían verificar la precisión de los informes iniciales debido a las enormes diferencias entre los medios rusos, ucranianos e independientes, incluyendo aquellos del Reino Unido o los Estados Unidos. Un ejemplo de esto fue el primer informe realizado unos meses después del inicio de la invasión, en junio de 2022. Las bajas rusas variaron en algún lugar entre los 5.900 y 10.000 y 15.000, o se informó que subieron hasta 30.000 en ese momento, dependiendo de si decidiste creer en los informes rusos de la OTAN o ucranianos. Sin embargo, con el tiempo, varios organismos notaron que era posible extraer el número real de bajas rusas. Se sugirió que los primeros informes ucranianos de hecho sobreestimaban las bajas rusas aproximadamente al doble. Por otro lado, los primeros informes rusos minimizaron las bajas de su ejército a una tasa de 0.3 a 1. Aparentemente los informes ucranianos posteriores eliminaron el sesgo, y hasta las estimaciones rusas se acercaron más a las cifras reales de autoridades independientes. Entonces, ¿dónde nos deja eso hoy? Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia ha perdido alrededor de 585.000 soldados hasta el 9 de agosto de 2024. Este número parece coincidir con los informes del Ministerio de Defensa británico en mayo de 2024 y los informes ucranianos recientes sobre la desorganizada ofensiva de verano de Kharkiv. El primero sugirió que Rusia ha perdido unos 500.000 soldados hasta mayo de 2024, mientras que el segundo estimó unas 70.000 bajas adicionales en los 2 meses siguientes. Quizás aún más interesante, a pesar de que Rusia no ha logrado un progreso significativo para adentrarse más en el suelo ucraniano, las bajas han comenzado a aumentar más rápidamente que nunca. En los primeros meses de 2024, se estimó que Rusia estaba perdiendo entre 800 y 1.000 soldados por día. La cifra ha subido a más de 1.100 durante la ofensiva del verano. El Pravda ucraniano informa hoy que Rusia está perdiendo más de 1.200 soldados diariamente. Este es un número asombroso de bajas sufridas durante una guerra que no parece que vaya a terminar pronto. ¿O sí? Es crucial comparar las bajas con las reservas iniciales de personal rusas. Considerando que Rusia comenzó con 360.000 soldados y perdió casi 590.000 en los últimos 30 meses, sugeriría que Rusia sacó cientos de miles de soldados de la reserva y logró reclutar a otro 1.000.000 o más para el servicio activo. ¿Cuál es el origen de estos hombres y cómo Rusia mantiene este aumento hasta el momento? La oscura verdad es que Rusia ha estado haciendo esfuerzos significativos de reclutamiento durante los últimos años, ofreciendo bonificaciones crecientes para los voluntarios que quieren unirse al ejército. Según The Economist, un voluntario militar puede ganar entre 2 y 3 veces el salario promedio nacional.
Las áreas rurales de Rusia, especialmente aquellas con mayor presencia de minorías étnicas, tienen ingresos promedio mucho más bajos. Por ello, los esfuerzos de reclutamiento del gobierno han sido más exitosos en estas zonas. Esto ha generado discrepancias étnicas sin precedentes en el ejército ruso, reflejadas en los informes de bajas. Según un informe de la PBS, en 2023, los hombres de Borachia, una república rusa cuyos residentes descienden de mongoles, tenían 75 veces más probabilidades de morir que los de Moscú. Esta desigualdad entre la élite y las áreas distantes ha provocado protestas en los gobiernos locales. Sin embargo, los esfuerzos militares rusos han continuado de manera incesante. Un factor importante es la asignación desproporcionada del presupuesto hacia la defensa nacional y el gasto militar. En los últimos 2 años, el gasto en defensa de Rusia casi se duplicó, de 72.000 millones a aproximadamente 140.000 millones de dólares. Esto se debe a que el presupuesto militar de 2024 representa casi un tercio del presupuesto gubernamental, una proporción casi sin precedentes en el mundo moderno. Se estima que Rusia gasta alrededor del 6% de su Producto Interno Bruto en defensa nacional y militar, en comparación con el 3.5% en los Estados Unidos, o el promedio del 2.7% en la OTAN. Por supuesto, eso es solo la cima de los incentivos económicos que Rusia ha creado para fortalecer su ejército. En los últimos 2 años, el país ha incrementado el número de empleados en la industria militar de 2.5 a 3 millones. Esto va de la mano con los aumentos generales en los niveles de salario en este sector, destinados a mejorar el estado del ejército ruso y reducir los contratiempos de las campañas ofensivas ineficaces. Además, los intentos del gobierno de entrenar a más soldados han dado esfuerzos sorprendentes, quizás debido a la campaña agresiva y los generosos términos del contrato militar, al menos en términos de pago. En diciembre de 2023, Putin declaró que el ejército había reclutado a 486.000 personal ese año. Esto implicaría que 1.500 personas al día habían firmado contratos con el ejército. Estas cifras podrían estar exageradas o como muchas otras similares sobre los éxitos rusos, y no reflejan con precisión la variedad y frecuencia de la naturaleza improvisada del reclutamiento militar ruso. Los informes sugieren que el sector militar ruso ha estado reduciendo el entrenamiento y equipo proporcionado a los reclutas, lo que debilita la capacidad del ejército para realizar operaciones ofensivas complejas. A pesar de ello, Rusia parece haber superado en parte los problemas económicos y demográficos que suelen afectar a un país en un conflicto militar de gran magnitud. Esto suele indicar un futuro sombrío para Ucrania. Pero siempre hay un poco más en la historia, especialmente cuando comenzamos a profundizar un poco más en los problemas económicos que Rusia casi seguramente experimentará en los próximos años. El principal malestar económico de Rusia en los últimos 2 años y medio es el aumento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, acatadas por la mayoría de otros países. La Unión Europea, antes uno de los mayores importadores de petróleo y gas natural de Rusia y un socio comercial importante, ha reducido las importaciones rusas en cerca de un 80%, significativamente disminuyendo los flujos de efectivo hacia las arcas rusas. Para contrarrestar eso, China ha liderado una relación comercial positiva con Rusia, con el comercio de 2023 aumentando un 26% con respecto al año anterior. Aunque el comercio total disminuyó en 2024, aún supera considerablemente los niveles anteriores a 2022. Las tendencias muestran que China está emergiendo como una influencia económica importante para Rusia, ya que sin este comercio, Putin tendría problemas para hallar grandes socios comerciales en el extranjero. China se ha convertido en uno de los principales importadores de gas y petróleo ruso, significativamente impulsando el sector energético del país. Esto significa que China es una de las principales razones por las que Rusia no ha podido apoyar económicamente a su ejército y mantener su número de soldados. No obstante, esto podría tener importantes repercusiones. A medida que más personas trabajan en industrias, especialmente en fabricación de equipos militares y energía, a Rusia le será más difícil encontrar nuevos voluntarios para el ejército. Esto se atribuye principalmente al crecimiento de sectores que necesitan que los servicios contraten a más personas para redirigir fondos al gobierno ruso vía impuestos. Como resultado, hay menos personas disponibles para trabajar en industrias clave como la fabricación y la agricultura, fundamentales para un país en guerra activa. Cabe destacar que durante este video nos hemos referido a las pérdidas rusas como bajas. El término incluye a los soldados ya no aptos para servicio activo y a los fallecidos. El número exacto de muertes es difícil de determinar debido a la falta de precisión en el seguimiento por parte de los medios oficiales. Solo hubo unos pocos medios independientes que asumieron esta responsabilidad, incluyendo Mediazona de Rusia y Medusa de Letonia.
Según el informe de Mediasona de principios de 2024, unos 24 meses después de la invasión, el total de muertes en el ejército ruso es de aproximadamente 50.000 dino. El informe sugiere que las muertes han aumentado un 25% entre 2023 y 2022. Esto sugiere que los próximos ataques de Rusia probablemente aumenten las muertes. No debería sorprendernos considerando que el ejército ruso ha agotado casi toda su capacidad militar inicial. Como resultado, los esfuerzos del gobierno para fortalecer el ejército han reemplazado a los soldados experimentados con voluntarios, reservistas e incluso prisioneros en ejercicios oficiales. Esto se sustenta en que los medios oficiales en 2023 han reportado cada vez menos bajas del ejército ruso y los mercenarios de Wagner, especialmente para los soldados en rangos de edad que se correlacionan más con estar en servicio militar activo. Tomemos la cifra de 50.000 muertes del informe anterior como valor nominal y contabilicemos otros 6 meses de guerra activa como el valor promedio de las cifras del año pasado. Esto implicaría que el número de muertos rusos en agosto de 2024 está entre 60.000 y 63.000 soldados. Sin embargo, el informe de la BBC de Rusia en junio de 2024 ha sugerido que el número total real de muertos podría ser hasta el doble, sumando alrededor de 130.000 personas. Cuando se compara con el número de bajas, que anteriormente se estimaba en aproximadamente 585.000, esto deja entre 450.000 y 520.000 personas que están vivas pero ya no aptas para el servicio activo. ¿Qué pasó con estas 500.000 de personas? Existen algunos escenarios. Algunos soldados fueron capturados por las fuerzas ucranianas y están siendo mantenidos como prisioneros de guerra hasta el fin del conflicto o intercambiados con Rusia por soldados ucranianos. Estas bajas no son significativas, por lo que no tienen un impacto inmediato en la economía o tácticas rusas. No obstante, pueden afectar la moral general rusa. Medios occidentales han entrevistado a soldados rusos capturados. Sus relatos sugieren que el estado actual del ejército ruso es generalmente sombrío, con el gobierno ruso desesperado por enviar a más personas al frente ucraniano. No todos los medios occidentales están disponibles en Rusia, ya que el gobierno intenta controlar estrictamente los medios estatales oficiales y crear una imagen más positiva de cómo va la guerra. Las historias filtradas podrían desalentar a potenciales reclutas de ofrecerse como voluntarios en el frente, a pesar de los mayores cheques de pago prometidos por el gobierno. La mayoría de las bajas son soldados demasiado heridos para regresar al frente, quienes podrían requerir años de recuperación dependiendo de la gravedad de sus lesiones. Además, es posible que ya no sean capaces de trabajar en absoluto. Aunque parezca poco, puede tener serias consecuencias negativas para la economía rusa. Como los soldados heridos ya no pueden trabajar, una parte de la población que debería estar trabajando no lo está. Probablemente estos soldados reciben ayuda financiera del gobierno como parte de sus contratos militares y necesitan cuidados de sus familias. Esto es significativo, ya que 1/3 del presupuesto del gobierno se destina a defensa nacional y ejército, y esta ayuda se está desperdiciando, por así decirlo. Las bajas rusas no solo representan gastos infructuosos, sino que también obstaculizan activamente a la economía del país tensionándola para apoyar a los soldados heridos. Hemos discutido sobre los soldados rusos y su impacto en la economía del país, pero hay otro factor en juego que podría ser más preocupante. Demografía. El rango de edad para el ejército ruso es de 18 a 30 años, lo que representa solo una porción de la población masculina total. De acuerdo con el informe de Perspectivas de Población Mundial de la ONU, en 2019 había aproximadamente 14.2 millones de hombres rusos de 20 a 34 años de edad. Para simplificar, supongamos que estos rangos de edad se correlacionan con el rango militar activo y que las tendencias son similares. El mismo informe sugirió que Rusia ha reducido su tasa de fertilidad a un anémico 1.2 hijos por mujer entre 1999 y 2001. Los niños nacidos en ese periodo están en el pico demográfico que representa el rango de edad militar óptimo. Además, el informe sugirió que para 2025, Rusia contaría con unos 12 millones de hombres aptos, cerca de un 20% menos que en 2019. Una de las cifras principales presentadas en el informe también indicó que la tasa actual de militarización de Rusia es del 6.31% de todos los hombres disponibles en el rango de edad. El informe indica que Rusia deberá recurrir pronto a su escaso suministro de jóvenes para sostener su ejército. Se proyectó que la tasa de militarización para 2025 estaría más cerca del 7.8% en 2030. Estas tasas de militarización serían de las más altas a nivel mundial.
Esto implicaría que Rusia ya destina una porción considerable de su presupuesto a la defensa nacional y al ejército, y requeriría un flujo constante de inmigrantes para compensar a los nacionales que sirven militarmente. Y después llegó el coronavirus. El informe muestra que en 2021 el país perdió 800.000 personas por la pandemia. La pandemia aumentó las tasas de mortalidad, especialmente en demografías no relevantes para las métricas del video. Sin embargo, el país perdió una cantidad significativa de personas y la población activa se recicló hacia la generación más joven. Los trabajos de las personas fallecidas durante la pandemia ahora son realizados por personas en edad militar. Rusia invadió Ucrania en 2022. Las cifras de militarización en el informe de la ONU en 2019 comenzaban a quedar obsoletas por el impacto de la pandemia, pero un nuevo informe sugeriría un panorama más sombrío en la demografía rusa. Los informes recientes de Rusia, con 1.3 millones de personal activo, combinados con las predicciones de distribución de la población de 2019, implicarían que la tasa de militarización para las edades de 18 a 30 es un asombroso 11.6%. Es improbable que la cifra real sea tan alta, ya que los números de personal activo incluyen más que solo soldados. Sin embargo, es probable que la cifra pronto alcance los 2 dígitos. Lo que esta cifra aún no tiene en cuenta son los rusos que también han abandonado el país a raíz de la invasión. Algunas cifras sugieren que hasta 900.000 personas han abandonado Rusia después de que comenzó la invasión, y que una mayoría significativa de ellas no tiene planes a corto plazo de regresar al país. Según Alfa-Bank, uno de los mayores bancos privados de Rusia, el país ha perdido cerca del 1.5% de su fuerza laboral disponible debido a la emigración, lo que ha impactado significativamente en la economía nacional. Más importante aún, un número considerable de personas que han abandonado el país están en edad militar. Esto creó otra salida de posibles soldados rusos y aturdió los esfuerzos del país para reformar el ejército a raíz de las fuertes pérdidas en Ucrania. La tendencia de emigración sugiere que las personas que abandonan Rusia son altamente calificadas o pagadas, lo que perjudica desproporcionadamente la economía del país, ya que la pérdida del 1.5% de la población probablemente contribuya a mucho más que una pérdida del 1.5% en impuestos potenciales. Considerando estas cifras, Rusia ha agotado rápidamente su mano de obra militar disponible, especialmente en áreas propensas a ofrecerse como voluntarias, como las regiones más pobres y alejadas del Kremlin. Como resultado, el gobierno podría comenzar a diversificar sus esfuerzos hacia la población subrepresentada en el ejército, como los centros de población más grandes de Moscú o San Petersburgo. Si eso sucede, crearía un ciclo de retroalimentación positiva de pérdidas económicas. El gobierno estaría reclutando activamente a hombres aptos, generando brechas en industrias que dependen mayormente de esta población para operar con normalidad. Llenar las brechas con más personas exacerbaría los problemas de otras industrias. Además, los esfuerzos de conscripción generalizada del gobierno en el corazón político, ideológico y cultural del país podrían tener efectos devastadores en la población. El país ha experimentado varias protestas generalizadas en los últimos años, atrayendo atención local e internacional. El hecho de que Moscú mismo comenzaría a perder económicamente de la guerra podría ser simplemente el clavo final en el ataúd para la campaña rusa en Ucrania. Podría persuadir a una parte más grande e influyente de la población rusa, económicamente y políticamente, para forzar la mano del gobierno a reducir sus pérdidas en el ejército y reducir el crecimiento desenfrenado de la militarización. Pero dado que esto aún es un poco incierto, digamos que Rusia de alguna manera logra no colapsar sobre sí misma económicamente y políticamente, y que el ejército ruso continúa reemplazando las bajas con reclutas frescos. ¿Cómo están los principales rivales rusos en la guerra? En el conflicto ruso-ucraniano, Ucrania ha estado invirtiendo el 36% de su Producto Interno Bruto en defensa nacional, específicamente en el ejército. Estados Unidos está gastando el 3.5%. Demográficamente, Ucrania no está en una posición significativamente mejor. El sitio web Ukrainian Losses registra las muertes confirmadas en Ucrania, algo inusual en el lado ruso, dándonos una imagen más precisa. Actualmente, el sitio enumera alrededor de 57.000 muertes ucranianas en la invasión. Esta cifra es interesante, dado los números antes mencionados del lado ruso. Incluso con las estimaciones más bajas de 60.000 muertes rusas, ambos países tienen un número similar de bajas, a pesar de que la población total y el tamaño potencial del ejército de Ucrania son aproximadamente la mitad. También es probable que la estimación más pesimista de 130.000 muertes rusas sea la correcta. Esto sugiere que Ucrania y Rusia están perdiendo mano de obra a un ritmo parecido. Una cosa a tener en cuenta es que el sitio web no diferencia entre pérdidas militares y civiles,
Estas últimas se estiman en un rango de 5.000 a 11.000. Como agresor en la guerra, Rusia tiene una tasa de bajas civiles menor, pero aún así existe. Sin embargo, también se debe señalar que las bajas totales de Ucrania probablemente sean mucho menores que las de Rusia. Un informe del Ministerio de Defensa ruso sugiere que Ucrania tuvo 440.000 bajas para febrero de 2024. Dado que Rusia suele inflar estas cifras, es difícil tomarlas al pie de la letra. Los informes de agosto de 2023 sugieren que Ucrania tuvo alrededor de 190.000 bajas militares. Extrapolando eso a hoy, aún serían cerca de 350.000 bajas y hasta eso podría ser muy inexacto. Esto es particularmente cierto, dado que Rusia no realizó una campaña importante desde principios de 2024 hasta la fatídica campaña de verano. En la campaña, Rusia ha superado las 1.000 bajas por día, mientras que las bajas ucranianas solo han sido una fracción de ese número. La discrepancia probablemente se deba a que los Estados Unidos envió la última ayuda financiera y equipo militar a principios de 2024, incluyendo artillería de largo alcance, dándole a Ucrania mayor alcance en territorio ruso. El alcance permite a las fuerzas ucranianas en reducir las tropas rusas antes de que puedan establecer fortificaciones. En resumen, Rusia está reemplazando a los reclutas fallecidos con nuevos reclutas sin tiempo suficiente para entrenarlos adecuadamente. El frente ruso-ucraniano se ha convertido en un molino de carne para el ejército ruso, lo que probablemente creará más problemas para la menguante moral del país. En el frente, el gobierno ucraniano ha disminuido la edad de reclutamiento de 27 a 25 años. Esto implica que el país incrementaría la cantidad de hombres elegibles disponibles si decide reclutar más soldados. Sin embargo, esa ley mantiene la edad de movilización en 27 años, lo que implica que los reclutas probablemente aún requieran 2 años de entrenamiento antes de ser enviados al frente. Es improbable que la ley permanezca igual. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugirió que si las cosas se complican, la edad de movilización se reducirá a 25 años. La medida ha sido criticada, ya que podría aumentar la velocidad a la que los hombres intentan abandonar Ucrania, lo cual está prohibido bajo la ley marcial, exacerbando las pérdidas por emigración y desplazamiento que el país ya sufre. Pero no solo debemos preocuparnos por el número de soldados de Rusia y Ucrania. La Unión Europea ha acordado que Rusia representa una amenaza creciente para el mundo occidental y ha estado haciendo mejoras significativas. Los países más prominentes son Alemania y Polonia. Alemania finalmente ha acordado gastar más del 2% de su Producto Interno Bruto en defensa nacional. El gobierno planea aumentar la Bundeswehr, el ejército del país, a unos 180.000 efectivos, alcanzando su punto máximo en 70 años. Alemania también posee uno de los ejércitos más avanzados tecnológicamente a nivel mundial. Polonia ya está gastando alrededor del 4% de su Producto Interno Bruto en defensa nacional. El plan del gobierno es convertir este presupuesto en uno de los ejércitos más poblados del mundo. Con un tamaño militar activo actual de aproximadamente 180.000, el gobierno planea reclutar aproximadamente 150.000 personas en la próxima década. Teniendo en cuenta las jubilaciones, el plan es mantener un ejército de 300.000 solo en Polonia. Esta cifra lo haría comparable a lo que Rusia lanzó contra Ucrania en los primeros meses de la guerra. Como miembro de la OTAN, Polonia también recibiría apoyo de sus países vecinos. Aunque el tamaño militar de la mayoría de los países destacados de la OTAN puede no parecer problemático ahora, es importante a futuro. Sin importar el resultado de la guerra ruso-ucraniana, Rusia ha sufrido pérdidas considerables de soldados y actualmente está agotando a tropas poco entrenadas para reforzar sus defensas. Esto implica que al finalizar la guerra, el ejército ruso probablemente estará en su punto más vulnerable en años, dejándolo casi indefenso. La OTAN probablemente no aproveche esto, pero otros países podrían hacerlo. Entra China, uno de los mayores socios comerciales de Rusia y aliados en el conflicto actual. A pesar de su amistad, la relación entre Rusia y China favorece fuertemente a China. Durante los últimos años, China ha tallado una influencia significativa en suelo ruso. Muchos productos chinos, como smartphones, automóviles y maquinaria agrícola, se han convertido en líderes de mercado en Rusia. Esto ha debilitado la capacidad de fabricación de Rusia, aumentando su dependencia de las importaciones chinas. Además, China es uno de los mayores importadores de gas y petróleo ruso actualmente. China ha estado haciendo afirmaciones y planes para mejorar su red comercial terrestre a través de la iniciativa de la Ruta del Cinturón. La iniciativa de la Ruta del Cinturón busca conectar China con Medio Oriente por Asia Central. Esto permitiría a China eludir a Rusia en el norte y el estrangulamiento de los Estados Unidos en el estrecho de Malaca al sur, el punto más crucial de la ruta comercial marítima del país.
Si China establece una conexión sólida con el Medio Oriente, podría obtener su gas y petróleo sin depender del comercio marítimo. Eso lo haría menos dependiente y temeroso de las contramedidas estadounidenses. Los territorios de Siberia y el lejano oriente de Rusia están subutilizados debido a su lejanía de Moscú, lo que resalta su importancia. Siberia contiene vastos depósitos de minerales, maderas e incluso agua potable fresca, ya que el lago Baikal es el lago de agua dulce más voluminoso del mundo, y China y Rusia ya tienen disputas territoriales en torno a la región de Manchuria exterior, que era territorio chino antes de las guerras del opio en el siglo XIX. Si China reduce su dependencia del gas ruso y cumple con la iniciativa de la Ruta del Cinturón, podría invadir Rusia para apoderarse de sus preciados recursos en territorio ruso. En su actual estado debilitado, Rusia sería un blanco fácil. Si bien es especulativo, las recientes acciones chinas sugieren que un acto hostil contra otro país, ya sea Rusia u otro, más una cuestión de cuándo que de sí ocurrirá. Considerando esto, el poder militar de Rusia podría estar creciendo, pero posiblemente ya ha superado el punto de sostenibilidad. Si Putin no termina la guerra en Ucrania, alguien podría venir y ponerle fin. ¿Pero qué piensas tú? ¿Significa el actual progreso militar de Rusia que podría ganar Ucrania en un futuro relativamente cercano? Deja tus comentarios abajo y gracias por ver.